Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá o porción de la Parashá Bo. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 10, versículo 24, hasta el capítulo 11, versículo 3. Y hemos venido viendo cómo el faraón ha tratado de negociar con el Eterno, endureciendo su corazón plaga tras plaga. Y ahora vamos a ver que llega una novena plaga sin advertencia: tinieblas. El Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y como ya hemos venido viendo, el patrón de las plagas anteriores, la tercera de este grupo de 3 vino, al igual que las anteriores, sin previo aviso. Y esta no era una oscuridad normal, hermanos. Tenía un elemento sobrenatural que los egipcios, dice la Escritura, podían palpar la tiniebla. O sea, la luz no es solamente una propiedad física que se removió, sino que vemos que es un aspecto del carácter del Eterno. Dios es luz, en hebreo or, y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces el Eterno, en el juicio, de acuerdo a 1 de Juan 1:5, puede retirar su presencia de manera tan significativa que el vacío que queda en el ser humano sean las tinieblas que cualquiera puede palpar. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que mientras los egipcios estaban en esas tinieblas, el pueblo de Israel tenía luz. La luz del Eterno nunca se apartó de ellos. Y esta plaga tocó a una de las principales deidades de los egipcios, Ra, el dios Sol. Este era considerado el rey de los dioses en el panteón de los egipcios y como tal era el patrón del faraón. Según la mitología egipcia, el dios Ra moría cada día al caer el sol. Durante la noche lucha contra Apep, el dios de las tinieblas, pero al final Ra vencía y resucitaba, trayendo consigo el amanecer sobre Egipto. Apep era un dios caótico e impredecible, por lo que todos los egipcios le temían. Ante estas creencias, podemos imaginar el terror, hermanos, el pavor que provocó en los egipcios la plaga de las tinieblas. Y el faraón no fue la excepción. Por eso, el rey de Egipto estuvo dispuesto a ceder ante Israel, pero todavía se atrevió a poner una condición. Éxodo 10:24 dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Yud-Heh y Vad-Heh, solamente se queden sus ovejas y sus vacas, vayan también sus niños con ustedes. El faraón todavía quería dejar algo, una atadura, un ancla a los israelitas para que regresaran a servirle a él en Egipto. Pero el Elohim de Israel quería que le sirvieran a él y ya no más al faraón. Por supuesto, Moisés no aceptó la condición del faraón. Y Éxodo 10, 25 al 29 nos relata: y Moisés respondió:
tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Yud y Badhei, nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Eterno nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Eterno hasta que lleguemos allá. Y hermanos, aquí tenemos que volver a recalcar esta plaga que llegó sin anunciar. Una oscuridad que no era solo vista, era tan gruesa que literalmente dice la palabra que ellos la podían sentir, la podían palpar. Una oscuridad que es más que simplemente la ausencia de luz, y una oscuridad que duró 3 días a través de Egipto. Pero esto no sucedió en Goshen, en donde estaban los israelitas, como leímos en el versículo 23. Y aquí es importante, hermanos, que prestemos atención. Lo que el Eterno hizo aquí, Él lo había hecho en la creación. Es importante que prestemos atención a estos detalles, porque el Eterno separó, Él hizo una distinción. Él dividió la oscuridad de la luz. Sobre los que tenían a su pueblo en esclavitud había oscuridad, pero sobre su propio pueblo, el cual le servía a Él, había luz. Y no podemos pasar por alto 4 palabras importantes aquí en el versículo 21. Porque el Eterno dijo esto, dijo, ellos sentirán la oscuridad. Y así mismo pasó. Los egipcios sintieron la oscuridad, mas los israelitas sintieron la luz. ¿Y cómo es eso de que unos sienten oscuridad y otros luz? Tendríamos que volver a Génesis. Tendríamos que volver a la creación. En Génesis 1:3, el Eterno creó la luz y era diferente de las clases de luces que usamos para determinar la luz visual. La palabra utilizada aquí en Génesis 1:14 para luz y que va a permanecer sobre todo Israel en Goshen en el Éxodo 10, versículo 23, es la misma que el Eterno usó en Génesis 1:3. En hebreo esta es la palabra or. Lo que quiere decir no es literal luz, es iluminación. O sea, el bien en lugar del mal. La palabra verdad en lugar de la mentira. Cuando encendemos una luz o encendemos la luz eléctrica que tenemos en nuestras casas, nosotros obtenemos una luz visual que ilumina. Pero la clase de luz que estamos hablando aquí en Génesis 1:14, cuando tú escuchas del Eterno, cuando tú meditas en su palabra, obtenemos una luz espiritual, una iluminación. Y es el tipo de luz que se está hablando aquí en Génesis 1:3 y también aquí en Éxodo, capítulo 10. Hermanos, nosotros hablamos acerca de la luz sobre los hebreos. Entonces, ¿qué clase de oscuridad estaba sobre los egipcios? La misma palabra hebrea en Génesis para describir lo contrario de or, iluminación, es la palabra Josek, que quiere decir oscuridad, pero no como la que vemos en la noche, sino que una luz bien negativa, una clase de oscuridad que elimina el bien, una clase de oscuridad que lleva al hombre al mal.
Y el mismo juego de palabras al comienzo de Génesis, cuando el Eterno crea una distinción entre la iluminación que provee del Eterno y la depravación espiritual, lo que estamos viendo aquí en el relato de hoy es la lucha entre la iluminación o la luz del Eterno versus la oscuridad que surge en el hombre cuando está apartado de él. Y es lo que es usado aquí en el libro de Éxodo para describir la condición de Egipto, una oscuridad espiritual, lo opuesto de la condición que tenía Israel, que creían en el Eterno y que tenían su luz, estaban iluminados. Entonces, vemos que a pesar de todo lo que está pasando y de que esta oscuridad duró 3 días, de nuevo el corazón del faraón se endurece. Pero Yud-Heh-Vav-Heh endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo: Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien ha dicho, no veré más tu rostro. Entonces, hermanos, vemos que en vez del faraón humillarse ante el Elohim de Israel, se puso más soberbio. Y la última vez que Moisés se presenta ante el faraón fue al final de esta plaga que acabamos de ver hoy, la plaga de las tinieblas. Y aún en ese momento, el faraón no cedió. Y mientras Moisés salía de la presencia del faraón, justo antes de salir del palacio, recibe la revelación sobre la última plaga, la 10ª, la muerte de los primogénitos. Y al inicio del capítulo 11, en el versículo 1, leemos que esta advertencia es la última y también en la que el faraón se iba a rendir totalmente ante el Elohim de Israel. Éxodo 11:1 dice: y el Eterno dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente los echará de aquí del todo. Moisés transmitió el mensaje del Eterno y explicó en qué consistiría la plaga que llevaría al faraón a dejar ir finalmente al pueblo de Israel. Las plagas anteriores habían traído pérdidas de las cuales Egipto podría recuperarse eventualmente. Pero esta última plaga, hermanos, amenazaba con pérdidas irreparables la vida de los primogénitos. Todo hogar egipcio sería tocado y afectado. Se iba a escuchar el lamento en cada casa de los egipcios. Shalom, shalom.